Aunque el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. No te está diciendo que el hombre no va a caer. No te está diciendo que vamos a alcanzar un grado de perfección total. La palabra del Señor dice en Hebreos que no tenemos un sumo pontífice que no haya sido probado en todo, pero sin pecado. En la eternidad, el Señor tomó mi vida, tomó tu vida, tomó la vida de cada una, que de cada persona de la humanidad que iba a ser creada y vivió cada circunstancia de mi vida, de tu vida, de la vida de cada una de las personas, pero sin pecado. Un ejemplo claro es la parábola del buen samaritano. Dice la escritura que un hombre descendía de Jerusalén. Jerusalén es la casa, Jerusalén es la estatura, Jerusalén es el crecimiento. Pero este hombre venía descendiendo. ¿Se le salió el control a Dios? No. Vinieron unos ladrones, lo golpean. Y si un ladrón te golpea, ¿cuál sería lo más coherente, Beto? Que te metiera al oscuro, que te dejara tirado en el desierto. Pues dice que lo dejaron tirado al lado del camino, porque no te puedes salir del camino. Saludos a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a Cohen Gadol, el podcast. Este es un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a Raimundo de nuevo. La verdad es que es interesante hablar con él y pues aprendo muchísimo. Espero que les estén gustando estos videos y pues el día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar acerca de la soberanía, perdón, de la soberanía de Dios, un tema un poquito difícil, sobre todo en estos últimos tiempos, que ha generado mucha duda, controversia, etcétera. Pero esperamos que Dios pueda esclarecer algunas dudas que ustedes lleguen a tener. De igual manera, pues para eso estamos aquí, para que Dios esclarezca cada una de nuestras dudas. Y pues nada, el día de hoy, bienvenido Ray. Pues estamos batallando un poquito ahí con el internet, con todo, pero qué bueno que estás aquí, Ray. Dios te bendiga. Estábamos ya hablando, la verdad, estábamos grabando, pero y estábamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Yo le estaba diciendo a Ray que para mí hay muchas dudas, muchas dudas. Incluso yo le di un ejemplo de, por ejemplo, cuando éramos niños, me acuerdo que decían, hablaban acerca del rapto y que arrepiéntete porque te vas a ir al infierno y que Dios va a venir y que te vas a quedar y las torturas y etcétera. Y en lugar de generar un temor hacia Dios, pues más que nada por el respeto de su presencia y porque Él es él es el todo en nuestras vidas. Me generaba más miedo el saber que me iba a quedar y lo mismo me pasaba con la soberanía de Dios. Entonces, Ray, me preguntaste que si yo creía que Dios es cabeza de todas las cosas. La verdad es que sí creo que Dios es cabeza de todas las cosas, pero también creo que tengo muchas dudas, porque sobre todo cuando alguien por ejemplo, entre tú y yo, pues platicamos en confianza, ¿no? Perdón, pero cuando viene el tema a compartir con diferentes personas y sobre todo porque hay muchas dudas, es un tema un poquito difícil de compartir. Así que, Ray, pues te dejo la explicación que me estabas dando, si puedes volver a Este, decírnosla. Ahí tenemos una lucha, que nunca nos había pasado a mí, porque ahorita yo pienso que por el tema, ¿no? Pero vamos a empezar. Eh, tenemos que entender, lo que a veces no llegamos a entender, Beto, es que si realmente Dios es cabeza de todo. Y es cabeza de todo porque Él lo formó todo. O sea, simplemente aquello que estamos viviendo en el tiempo es la continuación, por así decirlo, o el cumplimiento más bien de lo que Él formó y lo que Él trazó desde la eternidad. Por ejemplo, Proverbios 8 veíamos cuando habla acerca de la sabiduría, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. El Hijo, la sabiduría, habla acerca de que está con el Padre ordenándolo todo. Y más adelante dice, y mi deleite era con los hijos de los hombres. La palabra aquí es Adán, que habla del hombre natural. En otras palabras, yo me deleito con aquello que yo tracé y van a cumplir en la tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que hemos vivido, todo ser humano, desde que nació hasta el día de hoy, ya está escrito.
ya fue. Y ahorita te voy a comprobar eso más adelante. De tal manera que si yo entiendo eso, no importa los temblores, no importa las circunstancias, las cosas que vienen al mundo, ya fueron planeadas, ya fueron escritas. Lo que yo viví desde niño hasta el día de hoy, también ya fue escrito, ya fue planeado. Y un claro ejemplo, Beto, yo te decía en Salmo 37, 23, que es una porción que a mí me gusta, me encanta en lo personal. Dice, por Jehová son ordenados los y él aprueba su camino. Voy a tratar de dividirlo. Por Jehová, yo soy el que quiero ser, yo hago lo que yo quiero. Son ordenados los pasos del hombre. La palabra ordenar en el hebreo es kum, que quiere decir estar inspeccionando de tal manera que se cumpla aquello que yo ordené que iba a hacer. También quiere decir algo recto, que no va a tener un desvío, porque ya fue trazado. Quiere decir caminar, quiere decir algo perfecto, quiere decir algo, eso me gusta mucho, restaurar. O sea que en cada camino, en el camino en el que yo voy, Dios sabía que iba a tener situaciones, pero que iba a pasar, Él me iba a restaurar. Y quiere decir crecer. De tal manera que todo lo que Él ordenó, Él está al pendiente de que se cumpla para que yo crezca. Y luego dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Él aprueba y se deleita, porque en Proverbios 8 dice que también habla del deleite, y se deleita de aquello que planeó y aquello que trazó. Porque al final de cuentas, el único propósito de esta vida es que su nombre sea conocido. Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Más adelante en el Salmo 37, versículo 24, creo, dice, aunque el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. No te está diciendo que el hombre no va a caer, no te está diciendo que vamos a alcanzar un grado de perfección total. Está diciendo, yo ordené tus pasos, yo los tracé, y yo estoy al pendiente de que se cumpla, y al rato vamos a ver cómo los trazó, pero déjame decirte algo, vas a caer, pero no quedarás postrado, porque yo voy a estar sosteniendo tu mano. ¿Por Amén. qué estoy yendo estos dos versículos, Beto? Porque el decir que alguien, a mí a lo mejor suena la palabra muy fuerte, pero a mí es absurdo cuando alguien dice, tú no estás bajo el gobierno de Dios o bajo la soberanía de Dios, porque sería traer al Dios eterno que tenemos y ponerlo en lo finito y decirle, yo Dios, estoy a tu nivel, que tuve la capacidad de salirme de aquello que tú planeaste para mí. Tuve la capacidad de irme a otro lado que tú no querías que no me fuera. Así que no eres Dios, eres un ser finito como yo. Y si Proverbios y Salmo te están diciendo que Él ya lo ordenó todo, de tal manera que todo lo que está pasando, ¿sabes qué? Ya fue establecido. Y te doy un Wow. claro ejemplo, Beto. Le dice a Abraham, oye Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, mira, de ti voy a hacer una nación grande, pero tu simiente va a ser, tu simiente va a ser esclava 400 años. ¿Cómo lo sabía el Señor? Porque Él ordenó, porque Él lo trazó, Claro. Sí, sí. porque Él en ese... tenemos que entender algo aquí. Dios no está sujeto al tiempo y espacio. Nosotros somos finitos. El Hijo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el Padre es eterno. Yo cuando aprendí esto en una convención, fue y le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Tu simiente va a estar 400 años. Pero yo aprendí ese día que estaba hablando con Abraham, pero al mismo tiempo los estaba sacando de Egipto a través de sus años. Wow, qué tremendo, ¿eh? Entonces, a lo mejor el pueblo de Israel dijo, Señor, ya, ¿qué pasó aquí? Mira, somos los hijos de Abraham, ¿por qué estamos de esclavos? Esto no estaba en tus planes.
Claro que estaba en sus planes. Entonces, yo pienso que el decir que nos salimos del gobierno o la soberanía de Dios sería traer al Dios eterno y encajonarlo a nuestro tiempo y espacio y hacernos nosotros como dioses y decirle, ¿sabes qué? No pudiste hacer esta palabra en hebreo, no pudiste estar al pendiente de que yo creciera, al pendiente de que yo hiciera esto. Entonces, para mí es algo un poco absurdo. Fíjate que acabas de decir algo impresionante y sí es cierto. Creo que encajonamos a Dios en decir, te saliste y vaya, sí es cierto. Toda la historia desde el año cero, por así decirlo, Dios la escribió y no se equivocó. Y creo que finalmente, como lo dices, Dios ya sabía la decisión que íbamos a tomar, incluso para este tiempo, ¿no? O sea, incluso para el día de mañana. Es decir, si el día de mañana podría dejar de ser cristiano, dejar de ser pastor, etcétera, Dios ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Él ya lo había escrito, ¿no? Y creemos que Dios escribió un plan perfecto en nosotros. Y fíjate que acabas de decir algo muy interesante porque ciertamente era lo que te decía, la soberanía de Dios, creo yo, al menos hablo por mí, aprendí mal en decir, es que si dejas de hacer esto, si dejas de hacer lo otro, o sea, vas a, ¿cómo se llama? Te vas a salir del plan perfecto de Dios y te va a ir todo mal. Y fíjate que para mí al principio me costó tomar una decisión y yo oré y le dije, Señor, pues ayúdanos, porque pues la verdad yo no lo entiendo. O sea, ¿qué tengo que elegir? Pero después, conforme fui orando y fui buscando al Señor, el Señor habló a mi vida y al día de hoy, fíjate, me siento tranquilo y me siento bien porque creo que la finalidad de todas las cosas, y finalmente Dios dice, cuando en la parábola, ¿no? Cuando dice, oye, es que el trigo está creciendo junto con la cizaña y dice, vamos a cortar la cizaña y Dios dice, no cortes la cizaña, porque si cortas la cizaña puede que cortes el trigo y finalmente cada uno dará su fruto. Entonces Dios permite, yo creo que en ese tiempo, y como lo dices, es parte de la soberanía de Dios y no que Dios diga, ay, se van a equivocar. Ahora dijiste algo muy importante y que creo que me gusta mucho, porque dijiste, este... Dios va a permitir que caiga y a veces la gente dice, ¿no? Tiende a decir, entonces Dios es malo porque permite que haya pecado, simplemente así lo entiendo, que Dios permite que caiga para que tú y yo le conozcamos en un grado, que conozcamos su sangre preciosa y el poder de su nombre para poder ser vencedores. Y fíjate que hablando con respecto a esto, en cuanto a la soberanía, porque pues sí, ¿no? Como dices, mucha gente dice es que te saliste de la soberanía, es que se salieron de la soberanía, es que si el domingo no vas a la iglesia, te saliste de la soberanía. Creo yo, Ray, que todo el tiempo nos estamos equivocando. Y si tuviéramos que medirnos conforme a la soberanía del Señor Jesucristo, de cómo vivió el Señor Jesús, vaya, creo que todos saldríamos perdiendo. ¿Por qué? Porque pues nos estamos equivocando constantemente. Entonces, como dices, creo que hubo un momento en ese en el que se encajona la presencia de Dios y decir, pues yo puedo decirte que sí es bien y que no es mal. O sea, que estás haciendo bien y que estás haciendo mal, pero yo, por ejemplo, en este tiempo yo digo, creo fielmente que Dios está hablando a nuestros corazones. Y la soberanía verdadera del Señor Jesucristo es elegir por Él, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ahora es lo que yo creo. Al principio te digo, me costó muchísimo porque estaba en decir, ay, pues si escojo voy a salirme de lo que Dios quiere. Y bueno, vaya, como platicaba con un amigo, ¿verdad? Que él ya no está con nosotros, pero él un día me dijo algo bien claro. La palabra de Dios dice que nadie puede ni poner un cabo ni quitarle un cabo. ¿Y sabes qué pensé en ese momento? En un primo que decía, quiero ir a jugar básquetbol, que está un poquito más chaparrito que yo, y él decía, quiero ir a jugar básquetbol para crecer más. Entonces él decía, mi amigo me explicaba, ¿no? No puedes añadirle un centímetro más a tu estatura ni quitarle un centímetro menos. ¿Por qué? Porque Dios te trazó de esa manera y dije, sí, es cierto. O sea, no hay nada que yo pueda hacer.
o bueno, quizás sí, ¿no? Ahora con la ciencia, pero no hay nada que yo pueda hacer algo que vaya en contra de lo que es Dios. Y fíjate, Ray, que esa explicación que acabas de dar estuvo tremenda, pero fíjate, yo quiero preguntarte algo. Dices entonces que quiero entenderlo así, que todo lo que está pasando en este tiempo, guerras, hambre, etcétera, todo lo que estamos viviendo fue algo que Dios trazó y sigue siendo Dios. Dios es soberano de todas las cosas. Pero entonces, ¿a qué podemos llamarle soberanía en este sentido? O sea, de un decir, es que es un tema demasiado complicado, pero un decir, hablando de liderazgo, o sea, de líder, ¿no? Que sí es soberanía, que no es soberanía, hasta dónde llega, hasta qué parte llega en este punto. Mira, quisiera complementarle la primera parte y ahorita nos metemos a ese tema más. Hablando acerca del hijo pródigo, dice, un padre tenía dos hijos, dice, el cual el menor de ellos le pide la hacienda. Hemos aprendido que la hacienda era la estatura. Ahora, ¿el padre sabía que el hijo se iba a perder? Sí, porque el padre lo sabe, porque él es soberano. Y de repente deja que va, que se pierda, porque todo tiene un propósito, Beto, pero Dios es soberano sobre todo. Hay quienes dicen, o a lo mejor dirían en este tiempo, el hijo pródigo se salió de la soberanía de Dios porque se fue de la casa del padre. Y yo digo, bueno, si el hijo pródigo no se hubiera ido, no hubiera amado al padre como lo amó, por el nivel de perdón más grande. Ahora, el padre ya lo había trazado, el padre ya sabía el momento indicado. ¿Quién mandó el hambre a la provincia? Fue el padre. ¿Dónde estaba el padre cuando el hijo venía de regreso? Viendo al horizonte en la colina. ¿Por qué? Porque él sabía la hora en la que el hijo iba a llegar. Porque él había trazado, porque él había ordenado, porque él había caminado. De tal manera que no podremos salirnos de la soberanía jamás. Ahora te voy a decir un versículo que yo amo mucho. En Eclesiastés 3 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La palabra todo es cada instante, cada segundo, cada minuto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, y puso la eternidad en el corazón de los hombres para que el hombre no entienda, en otras palabras, parafraseado, lo que está pasando. La palabra eternidad es olam, que tiene que ver con el plan maestro o el corazón olam. En otras palabras, él hizo todo hermoso porque a final de cuentas todo se trata de su amor, de su perdón y de lo que él va a obrar en nuestra vida. Veíamos la otra vez acerca de la mujer. Si el Señor no hubiera permitido estas huidas, que dice el Salmo 59, o estos tropiezos, si Él no los hubiera trazado, no lo amaríamos como lo amamos ahorita. No seríamos un testimonio. Ahora, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo que estamos viviendo como familia espiritual de una u otra manera también es hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo trazó? No es de que, pero ¿por qué hicieron esto? Él lo trazó, él lo ordenó. Simplemente estamos caminando por ese sendero. ¿Y sabes por qué ese es hermoso, Beto? Porque estamos cumpliendo su plan maestro y estamos dando a conocer su nombre. Amén. Amén, sí, amén. Ahora, este todo, me voy a agarrar de aquí para decirte algo, que una vez cambió mi vida y por qué el Señor permite o trazó también nuestras caídas. La palabra del Señor dice en Hebreos que no tenemos un sumo pontífice que no haya sido probado en todo, pero sin pecado. Y una vez yo aprendí esto, nosotros pensamos que Él simplemente nada más fue probado en esta tierra. Pero ¿cómo el Señor iba a ser probado en todo en esta tierra nada más? No podría, porque una vez nos enseñaban que fue probado en todo, cada minuto, es la misma palabra que Eclesiastés, cada minuto, cada segundo, cada circunstancia de tu vida. Y en esta tierra no pudo haber sido así. Pero en la eternidad, escucha esto que te voy a decir, esto es poderoso.
En la eternidad, el Señor tomó mi vida, tomó tu vida, tomó la vida de cada una, de cada persona de la humanidad que iba a ser creada y vivió cada circunstancia de mi vida, de tu vida, de la vida de cada una de las personas, pero sin pecado. Para que cuando llegáramos ante su presencia y le dijéramos, no podemos, Él te va a decir, sí, sí podías, porque yo viví tu vida. Y realmente lo que se nos va a hacer pasado el día del juicio, por un lado va a ser nuestra vida y por otro lado fue la vida que Él vivió tomando nuestro lugar. Y te va a decir, no tuviste excusa. ¿Por qué? Porque cuando Él trazó todo, volvemos a Salmo 37, no me quiero perder, cuando Él ordenó los pasos del hombre, ¿te acuerdas que dice Apocalipsis que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo? Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, cuando Él caminó del propósito de su voluntad al plan maestro, cuando Él trazó esto, porque Él caminó tu vida y mi vida, Él la vivió, Él la caminó, ¿cómo iba el Cordero? Pues inmolado, ¿no? Porque, Numeroso, inmolado. Entonces, en cada paso, Él iba dejando la sangre que tú necesitabas para esa circunstancia. tremendo. Porque este Cordero iba regando su sangre. ¿Entiendes la palabra cum? Entonces quiere decir estar atento a que se cumpla, porque la sangre, aquí va a caer Beto, aquí va a caer Raimundo, pero aquí voy a dejar mi sangre para que lo levante, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y esto es poderoso, porque entonces Jesús sí nos entiende, porque no solamente tuvo la lucha cuando vino a la tierra, sino en la eternidad, cuando Él tomó tu posición, mi posición, la posición de toda la familia espiritual de IMEC, la posición de toda la familia espiritual en el mundo, la vivió, pero sin pecado. Y cuando lleguemos, pero es que tú no sabías lo que yo pasé, Él te va a decir, yo también lo pasé, pero en mí hubo gratitud por mi Padre y por su plan maestro. Wow. Eso que Ahora, acabas de decir, perdón, ahora, pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que esto me llena de gozo. La escritura habla acerca de que la esposa se ha aparejado o crecido a un nivel. ¿Sabes? ¿Sabes de qué se va a encargar la esposa en la eternidad? no sé, de bendecir su nombre. Una de las cosas que se van a encargar los 144,000, y te vas a entender por qué viviste lo que viviste. Tú vas a ir al infierno, al lago de fuego, a la gente que vivió las mismas experiencias que tú. ¿Y qué crees que vas a hacer? Le vas a decir, ¿sabes qué? Sí se pudo, porque yo viví lo mismo que tú. Y Dios es bueno, y Dios es santo, y Dios es justo. Amén, amén, amén. Eso va a ser la esposa. De tal manera que todo lo planeó y todo lo trazó. Es más, incluso Beto, ahorita estamos aquí platicando tú y yo, pero ¿sabes? Apocalipsis 14 dice, y ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de Dios. No, Apocalipsis 14 dice, y vi en el monte Sión a 144,000. O sea, ahorita estoy contigo, pero también estoy en el monte Sión, porque a quien vio fue a ti y a mí. Y no lo digo yo, Amén, amén, sí, lo dice la amén. Escritura, porque Dios no está regido a nuestros tiempos. Todo esto que vamos a vivir de aquí en lo que lleguemos a monte Sión, ya pasó. Por eso hasta me emociono. Dios restaurará todo. O sea, lo que tú viviste ya fue, pero lo que vas a vivir también ya fue. Y Dios lo restauró con su sangre, bendito sea su santo nombre. De tal manera que, ¿cómo nos vamos a salir de la soberanía de Dios incluso con nuestras fallas? Si todo lo hizo hermoso, y no me malentiendas, no es tu pecado lo hermoso es la sangre que Él dejó Amén, sí, amén. cuando ordenó las cosas, que te va a restaurar, te va a levantar, te va a dar crecimiento. Y si creemos eso, entonces entendemos que jamás nos vamos a salir de la soberanía de Dios. El Señor no llegó antes, porque el Señor no llega antes ni después, llega en el momento indicado en el que Él trazó que tú tenías que ser salvo. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Hay una frase que me gusta mucho que la digo en la iglesia. Tu tribulación, tu enfermedad y tu angustia tienen una fecha de caducidad. Entonces, Alberto,
no de la soberanía de Dios. Pero ¿sabes por qué no lo entendemos? Dice Eclesiastés, porque eso tiene que ver con este corazón Olam, que es su hijo, que es su plan maestro, que para los hombres es muy loco, por así decirlo, porque ¿cómo entender la mente de Dios? Fíjate que dijiste algo tremendo, Ray, y la verdad es que me haces recordar algo y cuando antes de entrar a la escuela bíblica me acuerdo que me tocó predicar, el pastor me dijo que predicara, ¿no? Antes de irme y yo me acuerdo que estudié acerca de la sangre del palomino. No recuerdo si es Génesis 15 o Génesis 22, una de esas dos, ahorita no lo recuerdo bien, donde, donde Abraham le dice, donde Dios le dice, le está dando la promesa de que, pues que va a ser ahora sí que toda la descendencia va a ser infinita, ¿no? Y él le dice, pero ¿cómo voy a saber que esto es real? Y es cuando lo sube al universo, ¿no? Y en el universo le dice, pues cuenta las estrellas. Y fíjate que cuando estaba estudiando eso, supe ahí, así como que fue un flashazo que Dios me dio. Supe que no estaba escrito literalmente mi nombre en esa parte de la Biblia, pero supe que ahí yo estaba, o sea, Dios estaba viendo mi nombre, mi persona en esa parte de la Biblia. Y yo cuando lo leí dije, wow, qué tremendo, porque ciertamente, porque esa misma tarde, ¿no? Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a conseguir sangre de palomino, sangre y diferentes sangres, ¿no? Y luego Abraham cae en sueño y entonces es cuando Dios viene y hace un pacto, ¿no? Y un pacto consigo mismo de cumplir su promesa de que vamos a regresar, de que tenemos que volver y que él ya había escrito desde antes, ¿no? Y fíjate que hay algo importante que dices, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues es que se salieron, es que etcétera, muchas cosas. Y fíjate que yo me pongo a pensar y yo digo, creo que también bíblicamente está escrito y no necesariamente que nosotros seamos malas personas. Incluso cuando el Señor Jesús está hablando de que va a ser su crucifixión, dice que todas las cosas se tienen que cumplir, incluso habla del hijo de perdición, ¿no? En este caso de Judas, ¿no? Judas que caminó con él, estuvo con él, durmió con él, vivió con él, pero ya estaba escrito que Judas tenía que ser, y siempre he preguntado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Judas no hubiera querido ser? O sea, el que él dijera, lo pusiera para que lo crucificaran. De todos modos, Dios tenía que valerse de alguien para que se cumpliera su palabra, porque como lo dijiste al inicio, Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, porque la palabra de Dios tiene que ser cumplida en nuestras vidas y fíjate que eso que acabas de decir, o sea, lo conecto con todo lo que acabas de decir, porque ciertamente muchas veces nosotros decimos, el seguir algo, el seguir una figura, y creo que eso es lo malo de nuestros corazones, que se crea figuras, tenemos un corazón tan idólatra que se crea figuras, que se crea cosas en su mente, en la mente del hombre, que decimos esto es lo correcto. Y realmente eso que dijiste de que Dios vivió cada día de mi vida, pero sin pecado, dije, o sea, eso me sorprende todavía mucho más porque sí es cierto, o sea, Él puso una sangre especial para que tú y yo fuéramos vencedores para este tiempo Amén. y sobre todo para que eligiéramos no por una persona, sino por Jesucristo, porque Él es el que nos llamó, Él es el que a Él vamos, bendito sea el nombre del Señor, porque su palabra dice que somos hechos por Él y para Él. Entonces, nuestro fin tiene que ser el Señor Jesucristo y en este tiempo tenemos que aprender a elegir por el Señor Jesucristo, independientemente del lugar en el que nos encontremos, porque finalmente Dios nos da la elección en este tiempo de elegir por Él. No importa si es arriba en las montañas, no importa si es en el valle. Y fíjate que me va quedando todavía más claro, Ray, acerca de esto de la soberanía, porque realmente sí generó como ese conflicto de decir, híjole, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Incluso no solamente como pastores, sino como congregantes. Muchos se acercaban y decían, pues es que, ¿qué tengo que hacer, hermano? ¿Qué tenemos? Yo en todo momento yo les dije, hermano, busque al Señor Jesucristo y el Señor Jesús le va a guiar en su corazón. Y si su corazón, Dios le guía en su corazón, que siga en el mismo lugar,
que tiene que seguir adelante. Ese es Dios. Y yo creo que esa es la voz que tenemos que seguir constantemente y sobre todo aprender lo que dijiste, Rey, que vamos a caer, pero ante todo eso Dios puso una sangre y qué tremendo, Rey. Fíjate que tenemos un Dios tan atento que no se le pasa ningún detalle. Él sabe en qué momento vamos a caer y para eso ya puso una sangre. Y ciertamente, todas las cosas que pasan es bajo la soberanía de Dios porque lo está permitiendo. Fíjate que, Fíjate, eh, sí, 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 te escucho. eh, Ahorita que decías eso, pudiéramos creer que sabemos que la promesa era para Jacob, ¿no? Y Jacob se trabó el talón y pudiéramos creer que cuando Esaú vendió la primogenitura por el plato de lentejas, se salió de la soberanía de Dios, porque a lo mejor él era el primogénito. Pero Dios ya tenía trazado que no era Esaú, que era Jacob. La Biblia dice en Romanos que todavía no nacían y el Señor dijo, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Por qué? Estamos hablando de que Dios es soberano y no hay tiempo en él. Dice Habacuc 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ah, no, dice Habacuc 3, él vendrá desde Temán, el santo desde el monte de Param. Luego su gloria cubrió los cielos. Eso nos describe cuando el Señor fue al Sinaí a dar la ley. Pero antes de ir al Sinaí, él fue a Temán y a Param a dar la ley. ¿A quién se le iba a dar? A los descendientes de Ismael en Param y a los descendientes de Esaú en Temán. ¿Por qué dice que aborreció a Esaú? No fue tanto por vender la primogenitura, Beto. Fue porque cuando él vino con esta ley de amor y dijo, ok, te la voy a dar primero a ti, voy a respetar tu primogenitura, también la de Ismael, tanto los ismaelitas como los edomitas dijeron, no la quiero, vete con ella de aquí. Y el Señor lo había trazado, claro, pero les vino a dar la oportunidad, por así decirlo, ¿no? Y después fue y se la dio a los judíos, y su gloria cubrió los cielos y el resplandor fue como la luz. Pero también desde el principio está que el lago de fuego iba a ser en Edom, en el lugar donde ellos rechazaron la ley. De tal manera que nada se sale de la soberanía de Dios. Él trazó, él trazó. Ahora, piensa en esto. ¿Vamos a llegar a los 144,000? Sí. ¿Y porque Dios porque Dios nos los dijo en el tiempo? No, porque Dios nos escogió desde la eternidad pasada. Dice Efesios 1 que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Y si pudiéramos decir en el mexicano, porque le dio la gana. Pero mira, te voy a trazar una línea del tiempo que a mí me bendijo. Génesis 2 dice que cuando Él acabó todo, acabó de hacer los ejércitos celestiales. ¿Sí te acuerdas de él? sí, sí, sí. Y luego dice Lucas, es Lucas 2 me parece, Lucas 2 también, que cuando nació el Cristo en el pesebre, no fue Jesús, fue el Cristo, era la deidad, dice que había los ejércitos celestiales también. Amén. Amén, sí, amén. Y luego Apocalipsis dice que el Señor viene cabalgando con los ejércitos celestiales. ¿Sabes cuál es la misma palabra en hebreo? ¿Sabes cuál es la palabra en hebreo para los tres? La misma. De tal manera que en Génesis Él te creó como un ejército. Los 144,000 están en Génesis. Los 144,000 estuvieron en el nacimiento de Cristo. O sea, estuvimos ahí cuando nuestro Salvador nació y los 144,000 vamos a venir con Él. Y esto es tremendo. Y podemos salirnos pecando, no. Fue el mismo plan y la misma línea del tiempo, pero al fin y al cabo Él lo va a cumplir. Bendito sea su santo nombre. Amén, sí, amén. No lo vemos en el tiempo, pero ¿cómo nos vamos a salir de la soberanía del Señor? Decías tú acerca de Judas. Yo te hago una pregunta. ¿El Señor sabía que el hombre iba a caer en el huerto? Sí, sí, sabía, claro. Claro que sí.
porque tenía que presentarse, por así decirlo, el actor principal de todo esto, que es el Hijo que iba a dar a conocer el nombre del Padre. Amén. Y la gente dice, ay, es que Adán se salió de la soberanía. ¿Cómo crees? Si todo tenía un plan, ya había un plan establecido, simplemente que a veces no entendemos ese propósito. Hablando acerca un poquito, por ejemplo, te quiero hacer una pregunta. ¿Las separaciones son bíblicas? Yo creo que sí, yo creo que sí son bíblicas, y quizás, no sé, yo creo que la primera de ellas es cuando el Señor lo saca, o sea, se separa, como le dijiste, el del Adán se tuvo que separar, por así decirlo, de la gloria del Señor, pues yo creo que también para poderla conocer, ¿no? Eso es parte de una separación, o no sé si esté mal o esté bien. Mira, la gente en este tiempo, Beto, choca mucho con el gobierno, choca mucho con la soberanía. Es que si una separación no está bajo la soberanía del Señor, las separaciones no vienen en la Biblia. Y digo, bueno, pues ¿qué Biblia leen? Desde el principio y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó Dios las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y constantemente el Señor viene haciendo separaciones. Separó el reino del norte del reino del sur, que era Judá, del cual iba a venir este Jesús, el linaje de David. Y te digo esto porque, mira, el que la gente diga en este tiempo que una persona u otra persona no están bajo la soberanía de Dios, realmente yo pensaría que es por falta de entendimiento, porque incluso Dios prepara y Dios es un Dios que separa. Y sabes, no separa para muerte, separa para vida. ¿Por qué separó las aguas? Porque tenía que ponerla seca donde iba a haber vida. ¿Por qué separó la luz de las tinieblas? Porque iba a venir vida. Y de repente hay una cita que dice que Bernabé y Pablo estaban predicando y de repente Pablo dijo, yo me quiero llevar a Silas. Y Bernabé dice, no, yo me quiero llevar a Marcos. ¿Y qué crees? Dice que hubo una gran contienda entre ellos, una gran contienda entre ellos. Pero Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Marcos. ¿Y qué crees que pasa? Nunca, no vemos nunca diciendo a Pablo, Bernabé no está bajo la soberanía de Dios, Marcos no está bajo la soberanía de Dios porque no quisieron hacer lo que yo quería. Y no estamos del otro lado, no vemos a Bernabé diciendo, Pablo se salió de la soberanía de Dios, porque al fin y al cabo fue para dar vida, porque cada uno agarró y fue a su lado a predicar, pero trajeron más almas para el reino. Entonces, esto que se mueve y se tiene que tocar, porque se tiene que tocar, yo no soy muy mucho de tocarlo, es que ustedes se separaron de la soberanía de Dios. Espérame, yo no me separé de nada. Yo simplemente estoy caminando por aquel camino que Dios trazó para mi vida. ¿Y cómo lo sé? Porque tengo el gozo, porque tengo su Amén, presencia, amén, amén. porque tengo la certeza de que Dios es real en mi vida y porque tengo la certeza de que por más que me haya querido ir, porque me he querido ir en muchos tiempos de mi vida y Dios no me ha dejado, porque Él trazó el camino. ¿Cómo te vas a escapar tú de un lado, del otro lado, si el camino está trazado? Jamás. Entonces una persona venía y me decía, oye, pero es que mira, que la separación es antibíblica. Le decía, no, eso no es cierto. Todas las separaciones que Dios trae a su pueblo es para dar vida y para dar vida en abundancia, pero la gente no lo entiende. Ahora, ¿quieres que te ponga un ejemplo tremendo en el Señor para este tiempo? Sí, Hasta sí. Ponnos el ejemplo. La verdad, sí queremos escuchar. cuando, cuando Judas se pierde, ¿qué pasa? Queda un lugar vacante. Dice la escritura que los discípulos oraron y echaron suertes. No me voy a meter ahí porque son temas más delicados, pero oraron. Y la suerte cayó en Matías. No lo hicieron en la carne, ellos oraron, ellos oraron.
y la suerte cayó en Matías. ¿Ok? Hay Ok, otras, ok. hay otras cosas que ver ahí, pero... Y de repente más adelante el Señor le dice a Ananías, ¿sabes qué? Ve a orar por Pablo, porque a ese he escogido yo. Ustedes oraban por Matías, está bien. Yo lo tracé que fuera así, pero yo he escogido a Pablo desde la eternidad para que sufriese, dice la palabra, para que fuera un mártir. No lo escogió en el tiempo, lo escogió desde la eternidad. Entonces imagínate tú, por ejemplo, a Pedro, por ejemplo, a todo este concilio, cuando dijeron, pues es que oramos y escogimos a Matías, y luego tú nos traes a Saulo de Tarso, o sea, ¿cómo es eso posible? ¿Sí, sí entiendes a dónde voy? Sí, sí, claro. Sí, Porque pueden mm, decir, bueno, y es que oramos, y es que hicimos, está bien, y se respeta, pero Dios también tiene otros planes, porque Dios es un Dios soberano, y no me salgo yo debajo de su soberanía, no. Matías no se salió, ni Saulo se salió, y Dios cumplió la obra como tenía que haberla cumplido. Amén. Y es ahí donde choca la gente, porque dice, pero es que se oró, pero es que está bien, Dios los bendiga, son parte del reino. Pero Dios tenía otros planes, y unos planes maravillosos, y unos planes fabulosos. amén. Ahí me llenó de gozo el Congreso ver a tanta gente que ya no veía. Y dice la palabra de Dios, y volverán los redimidos de Jehová a Sión. Y mira, Dios es grande, Amén. Dios es Sí, grande. amén. Pero es un claro ejemplo de que aunque el hombre disponga, más bien de aunque el hombre proponga, Dios es quien dispone y Dios es quien hace las cosas Amén. porque ya las trazó desde la eternidad. ¿Tú crees que el grupo por amor a la verdad se creó en la tierra? No, no, definitivamente no. ¿Tú crees que de repente fue algo de que alguien quien dijo, no, vamos por amor a la verdad? ¿Crees que fue así? No, no, en definitiva no. Este grupo fue formado en la eternidad Kedem, confirmado en la eternidad Olam, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor dijo qué es lo que teníamos que hacer desde la eternidad. El Señor nos dio el camino por el cual teníamos que caminar. Él trazó, Él hizo, bendito sea su santo nombre. Y simplemente estamos caminando por aquello que Él trazó, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sí, amén. Porque así es Dios. Fíjate que dices eso, Ray, vaya, no lo había pensado de esa manera. Y ciertamente ahora que han sido los eventos, he visto gente que ya no había visto. Vaya, y no por meternos en temas más adentro, ¿no? Pero es cierto, cuando Dios trae a alguien, y acabas de decir algo que me toca mucho porque siempre le he dicho a Dios, ¿no? Mi papá no es cristiano, fue mucho tiempo, hace mucho tiempo fue cristiano. Y le he dicho a Dios, Dios, si vas a traer a mi papá, pues como tenga que ser, debes de traerlo, ¿no? Y a veces creemos o que queremos que los traiga pues en la manera en la que yo quiero, ¿no? Para decir que verdaderamente fue Dios. Pero Dios se va a utilizar de quien sea, de cualquier vaso para traer a esas personas que estaban lejos y sí, cierto. Las decisiones que se hayan tomado fue algo que Dios utilizó para que mucha gente volviera. Y fíjate que todo eso, Ray, me llena bastante y digo, no hace mucho, voy a ser honesto, todavía tenía muchas dudas, pero Dios fue como trayendo varios lapsos a mi vida. Por ejemplo, hablabas de cuando una vez iban los discípulos del Señor Jesucristo y se encuentran a otra persona que no eran los discípulos y dicen que estaba predicando y ellos le dicen al Señor Jesús, vamos y le decimos que no lo haga y él dijo, no, déjenlo que lo haga. Si él está predicando, que lo haga. Y es ahí donde yo digo, sí es cierto, yo creo que la visión de todo esto porque como lo dices, nunca me voy a salir de la soberanía de Dios y no porque no pueda o no, o más bien, no porque, vaya, el decir me salí de la soberanía de Dios, como lo dijiste, es poner a Dios a mi nivel y decirle, como por ejemplo a mis papás, ¿no? Cuando me decían, Beto, no puedes hacer esto, y yo en mi rebeldía lo hacía y decía, ¿cómo de que no? Pues ahí está, lo pude hacer, ¿no?
brinqué su autoridad y finalmente no puedo brincar la autoridad de Dios porque de alguna manera u otra es el medio que Dios utiliza para que podamos conocer y como lo dijiste hace un rato, la soberanía de Dios es total y es plena y no podemos salirnos de ella, no importa cuántas veces caigamos, porque finalmente la sangre del Cordero es la que nos ha levantado día con día, incluso como decías hace un rato, esta conversación Dios ya la tenía planeada, Él sabía lo que íbamos a hablar, digo, Dios no deja de ser en ningún solo momento. Y me impresiona mucho, Ray, la manera en la que lo dices, porque vaya que sí, hay mucha gente que está espantada, incluso que está con el temor de decir, es que si me equivoco, si esto, y creo que nos equivocamos siempre, diario nos equivocamos, porque a veces no elegimos lo que tenemos que elegir para agradar al Señor Jesucristo, más sin embargo, Dios no deja de ser Dios, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Hermano, si usted no viene a la iglesia, Dios no deja de ser Dios porque Él se vale de otras personas para que su nombre sea glorificado. Y sí es cierto, Dios nunca va a dejar de ser Él. Y como lo dijiste, el grupo de Por Amor a la Verdad que se levantó, quizás para muchas personas no sea lo correcto, pero para otras fue como el refugio de decir voy a regresar, ¿no? De sentirse en confianza y decir, eh, quiero sentirme lleno y como lo dijiste, yo honestamente también en el Congreso Nacional me sentí muy bendecido, demasiado, así muchísimo, muy bendecido. La verdad es que en cada evento que hemos ido, ahora no pudimos ir en el retiro pastoral, pero en cada evento que hemos estado, la verdad es que Dios nos ha bendecido y no que estando en el otro lugar no nos haya bendecido, sino que, como lo dijiste, Dios traza un plan y yo creo que Ray, no sé tú cómo lo veas, conforme a lo que estamos hablando, todas las decisiones y sobre todo porque pues esto es como más, no personal, sino más así de lo que estamos viviendo, vaya, ¿no? No podemos hablar algo que no estemos viviendo. Yo pienso que lo que estamos viviendo también Dios lo utilizó para que cada uno de nosotros, porque yo hace mucho tiempo yo oía decir, en una eternidad pasada, todos elegimos por Dios, ¿no? Y hubo quienes no eligieron por Dios, y así lo dice la palabra del Señor, ¿no? Que a causa de las múltiples contrataciones que hizo Satanás con las piedras de fuego que éramos nosotros, que hubo quienes eligieron por él desde una eternidad pasada, entonces yo decía, ¿cómo puede ser que estando en esta tierra eso se cumpla? Y vaya, Dios tiene que utilizar estas situaciones para verdaderamente saber elegir, no por un ser humano, no por un movimiento, no por una persona, sino por el que nos llamó, en este caso el Señor Jesucristo, ¿no? Y sobre todo nuestra fe que no tenga que ser movida. Claro que para muchos, me pongo al frente, mi fe fue movida y dije, Señor Jesús, ¿qué está pasando, no? Pero finalmente yo le dije, Señor Jesús, el propósito al cual tú me llamaste, quiero cumplirlo y es predicar tu palabra y no importa si es arriba, si es abajo, si, etcétera, donde tenga que ser, tu palabra tiene que ser llevada. Y yo creo que también en este tiempo, parte de la soberanía del Señor es que pues muchos tengamos que hasta el día de hoy seguir tomando la elección por seguir al Señor Jesucristo. En este caso, ¿no? El estamos en por amor a la verdad. Y es eso, es pararnos en la brecha por amor a la verdad. Y no la verdad de la persona, de la verdad, mi verdad, sino la verdad que es Jesucristo. Y de eso sí tenemos que defenderla y custodiarla para que su verdad sea dada a conocer, ¿no? Entonces yo creo fielmente que con lo que estás diciendo, que verdaderamente es impresionante y vaya, me llena de mucho gozo. Como lo dijiste, a mí no me había tocado escuchar eso, que la gente diga que las separaciones no son bíblicas. Pues yo creo que desde el momento, bueno, ya lo dijiste, Dios separó la luz de las tinieblas, pero también en el momento en el que Adán eligió, porque Adán tomó la elección de comer el fruto, Adán femenino y Adán masculino, hubo una separación, ¿no? Y finalmente Dios no fue malo en decir, ahora los voy a matar y simplemente los sacó del huerto y los llevó a un lugar donde los siguió cubriendo, donde siguió estando su soberanía, donde siguió él enseñándoles, ¿verdad? Vaya, y finalmente es un tema muy, muy extenso, Ray. La verdad es que me está gustando muchísimo y qué bueno
que pues Dios puso en tu corazón esto, porque la verdad es que también había algunas dudas y me gusta, Ray, me gusta la manera en la que lo dices, en el sentido de decir, pues sí es cierto, no podemos salirnos de la soberanía del Señor Jesucristo. Incluso, pues yo te lo decía hace un rato, yo creo que salirnos de la soberanía de Dios en la mañana que, no sé, un ejemplo, me enojé con mi esposa y en lugar de pedirle perdón, seguí echándole leña al fuego, pues ya desde ahí me salí de la soberanía de Dios y ya no es lo correcto, ya no es lo que a Dios le agrada, pero finalmente, como dices, para esa situación puso Dios la sangre del cordero y aún las personas que han elegido para irse al infierno sigue siendo la soberanía de Dios, porque finalmente creo yo que dice, ¿no? El fuego que está en el infierno sigue siendo el amor de Jesucristo. Entonces nada se le ha salido de control. No se le perdieron esas almas, por así decirlo, porque su amor sigue estando ahí para ellos. Mira, un ejemplo claro es la parábola del buen samaritano. Dice la escritura que un hombre descendía de Jerusalén. Jerusalén es la casa, Jerusalén es la estatura, Jerusalén es el crecimiento. Pero este hombre venía descendiendo. ¿Se le salió el control a Dios? No. Vinieron unos ladrones, lo golpean. Y si un ladrón te golpea, ¿cuál sería lo más coherente, Beto? Que te metiera al oscuro, que te dejara tirado en el desierto. Pues dice que lo dejaron tirado al lado del camino, porque no te puede salir del camino. Y eso es increíble. Se venía descendiendo y el Señor en sus planes sabía que iba a descender. Sabía que venía de picada. Pero, ¿sabes? Había ya gente esperándolo. ¿Sabes quiénes eran esos que los golpearon? Por el tiempo no vamos a hablar, pero se llaman ángeles quebrantadores, que el Señor manda para quebrantarnos. Lo quebrantaron, lo golpearon, pero no podían sacarlo del camino, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y él quedó tirado. Y de repente venía el buen samaritano con aceite, con vino. ¿Quién era? Era el Señor Jesucristo. Porque él ya sabía, porque él había trazado ese camino. Y dijo, yo sé en qué punto del camino tracé que te iba a hacer, que te iba a pasar lo que te iba a pasar, y sé que estás herido, pero voy a ir. ¿Por qué? Porque sé el momento en el que yo te iba a levantar. Y lo levantó. Y esto es increíble, porque volviendo al mismo punto, jamás nos vamos a salir. E incluso, mira, cuando hablamos acerca de las personas perdón, que son vasos de deshonra, pues también el Señor los hizo vasos de deshonra. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Sí. Sí. ¿Y cómo lo llamó? Amigo. ¿Por qué lo llamó amigo? Porque lo estaba acercando a cumplir el propósito del Padre. Amén. ¿Por qué te digo Amén. esto? Porque la Escritura dice que ames a tus enemigos. ¿Por qué? Pues es parte de nuestro proceso, ¿no? Y pues sí, Ojalá, ojalá, ojalá nos conectemos en otra ocasión para explicar esto que te voy a decir ahorita. Así sirve que la gente se queda picada y verlo bíblicamente. Dice que ames a tus enemigos porque en realidad no fueron tus enemigos. En la eternidad, cuando empezamos a hacer elecciones, de repente el Señor dijo, yo necesito a alguien que venga a la tierra, que maltrate a Beto, que lo golpee, que le haga bullying para que él crezca. Y alguien dijo yo, y el Señor le dijo, pero te va a odiar, pero se va a enojar contigo, y en el proceso a lo mejor te puedes perder. ¿Y sabes qué dijo? Yo lo hago con tal del que llegue. Una vez la hermana decía, tremendo, una ¿eh? vez la hermana decía que cuando lleguemos ante que cuando lleguemos ante su presencia, la venda sea quitada de los ojos, vamos a correr a abrazarlos. Como si gracias, porque tú fuiste el que eligió hacerme todo esto con tal de que yo llegara. Por eso dice, no les llames enemigos, llámales amigos.
porque incluso en la eternidad todo esto ya fue trazado. O sea, cada cuchillito de palo, cada aquel que te está tallando, fueron trazados y ellos quisieron y dijeron, yo lo hago, pero te va a odiar Beto, pero Beto no te va a poder ni ver, ni Raimundo. Señor, pero que llegue. ¿Por qué le llamó amigo a Judas? Porque lo acercó a cumplir el propósito de la voluntad de Dios. Tomó su elección y se va a perder y tiene que ver con el anticristo, ¿no? Pero lo acercó a cumplir la voluntad de Dios. Y aquellos que nos ofenden, ¿sabes qué hacen en nosotros? Simplemente que crezcamos en amor, que corramos a buscar a Dios por aquellas heridas que nos han hecho, por aquello que nos han ofendido. Y últimamente en este tiempo que como familia espiritual se han levantado tantas cosas, y a lo mejor me voy a atrever a decir que nos han dicho tantas cosas, no tenemos que verlos con desprecio, sino llamarles amigos, porque nos han ayudado a crecer y porque en Amén. el plan maestro del Señor así fue establecido. ¿Sabes cuál es el problema, Beto, en realidad? Yo siempre lo he dicho, tratar de entender la mente de Dios. Pero ¿cómo vamos a entender la mente de Dios? Sería traerlo de lo eterno a lo finito. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasó esto? Si fueron 72 años así, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios y su mente es perfecto y su plan maestro es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él hace las cosas como Él quiere. Pero oye, Dios se salieron y Dios dice, nadie se salió de nada, porque yo sigo siendo soberano sobre todo. Pero no trates de entender mi mente, porque la gente que piensa eso es la gente que trata de entender la mente de Dios. Por eso yo te decía, no vemos a Pablo diciendo, pero ¿por qué Bernabé quiso a Marcos si estaba bien conmigo? O no vemos a Bernabé diciendo, pero ¿por qué Pablo se fue con Silas, no? O sea, cada quien entendió que Dios seguía siendo soberano y hicieron lo que tenían que hacer. Entonces yo pienso que en este tiempo lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos mandó a hacer, que es trabajar para el reino, es caminar por ese camino que Él trazó, de amor, de perdón, de aceptación, que lo seguimos caminando y lo vamos a caminar aunque no queramos, ¿verdad? Y dejar de poner los ojos en cosas y poner los ojos en Él. Y mira, ¿cómo sabemos? Una persona me decía, hermano Ray, ¿cómo sabe que está en el lugar indicado? Yo aprendí algo del hermano Esparza, cuando tienes paz. Y estamos en paz. Puede haber tormentas alrededor, pero sigue estando. El saber que estamos caminando es saber que hay paz. Y estamos en paz, Beto. Amén. Entonces, en resumen, nadie, nunca, jamás se va a poder salir de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el que dijéramos nos salimos es decirle a Dios, tú no tienes el poder para cumplir aquello que trazaste desde la eternidad. Y mira, ya me salí, ya me brinqué, a ver, méteme. O sea, por favor, o sea, suena como hasta absurdo en realidad. Y ya sabía que Leviatán iba a caer, claro. Ya sabía que Lucifer, claro, porque tenía que dar a conocer su nombre y dar a conocer su nombre a través de un plan de redención. ¿Cómo iba a dar a conocer el nombre del Señor, del Padre, del Señor Jesús, si no hubiera caído Leviatán, Padre Maldad, Madre Maldad, Abadón y Lucifer? Entonces entendemos que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios absoluto. Amén. Qué tremendo, ¿eh? Fíjate que voy atando cabos, ¿no? Incluso cuando Job pelea con Leviatán y Dios le dice, tú puedes hacer que, o sea, como diciendo, él es el medio que yo estoy utilizando y yo si quiero lo desato y si lo quiero lo ato y ciertamente somos vasos en este último tiempo que Dios está utilizando y como lo acabas de decir, no estamos fuera de la soberanía de Dios y verdaderamente como lo dices, ¿no? Yo también lo reafirmo, no lo había pensado de esa manera, pero es cierto. No puedo decir que me salía de la soberanía de Dios porque pues yo no tengo el poder que Dios tiene para siquiera decir que lo hice, ¿no? E incluso
con lo que Job, ¿no? Acusaba a Dios y le decía, pues, si yo era perfecto y etcétera. Y entonces Dios le empieza a decir un montón de cosas, ¿no? De que me gusta mucho ese capítulo cuando Dios le dice, a ver, si eres varón, si eres hombre de ciencia, respóndeme. Y sí es cierto, nada podemos hacer. Y como lo dice Ray, la verdad es que es muy extenso este tema y creo que estoy muy satisfecho, sobre todo como dices, y te lo dije al inicio, la hermana Esparza tenía algo de decirnos. Y esto nos lo decía cuando hablábamos acerca del noviazgo, acerca de con quién nos íbamos a casar. Y decía la hermana, si la voz de tu corazón y la voz de tu mente dicen lo mismo, hazlo. Pero si están en desacuerdo, no lo hagas. Y yo para la decisión que tomé, en este caso, para estar en por amor a la verdad, la voz de mi mente y la voz de mi corazón se unieron, porque al principio sí fue un dilema, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿No? Pero ahora, como lo dices, me siento en paz, estoy tranquilo, sé que estoy haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y de todos modos, como yo se lo dije a Dios, Señor, si me estoy equivocando, Señor, corrígeme, llámame la atención, pero Dios es bueno, Dios es soberano en todas las cosas y sé que Dios, personalmente yo no me estoy equivocando y sé que Dios está en mi vida y está obrando en mi corazón y va a seguir obrando hasta que me muera, porque así va a ser y va a utilizar en los medios que Él quiera. Y como lo dices, verdaderamente jamás nos vamos a salir de la soberanía de Dios. Y quisiera reafirmarlo con esto. No sé si estés de acuerdo conmigo. Incluso ni siquiera la gente que está en el infierno, porque aún ahí está el amor de Dios abrazándolos, que quizás para ellos es dolor y no doloroso en el sentido de decir de que les esté quemando, sino doloroso el saber que tienen un Dios de amor, que aún estando en el lugar que están, Dios sigue amándolos. Y Dios no perdió la batalla, simplemente Dios está demostrando su amor en diferente manera y la manera en la que Él obra para nuestras vidas. Eso es poderoso. Imagínate tú cómo se sintió la serpiente. Viene, hace que caiga el hombre. Una vez decía de hermano Esparza, creo que predicando en Gastonia, decía, y afuera del Edén había un festín. Estaban todos los principados, los potestades, Leviatán, teniendo fiesta porque habían hecho caer al hombre, porque pensaron que ahí había acabado el hombre. Voy a citar Job 41, hace rato lo mencionabas. Dios le dice a Job, ¿jugarás tú con Leviatán? Ahí me bendice eso. Y dice Job, ¿por qué? Porque Dios utiliza a Leviatán como siervo, juega con él. Leviatán hace caer al hombre en el huerto, ya cayó el hombre, pero Dios ya sabía, porque Dios trazó, porque Dios ya había caminado y le da la profecía a la mujer, tu calcañar herido va a herir la cabeza de la serpiente. Tu calcañar herido, que es no, el calcañar de tu simiente, que va a ser mi hijo, va a herir la cabeza de la serpiente. Entonces Leviatán se queda, pues ¿qué pasó? Leviatán viene, hace caer a Raimundo, Lucifer, ya nos tiene aplastado y todo, pero Lucifer nada más ve esto, pero como el Señor trazó el plan, como el Señor es soberano sobre todo, Él ve todo el panorama. Y cuando ya nos veía tirados, de repente, ¿por cómo se le... Yo lo caminé, así que, y juega con ellos, y yo soy soberano. Este pecado no entra en la soberanía. Yo hice el plan, yo lo tracé, y yo te utilicé para hacer caer a mi hijo, pero para que lo levante con más poder, para que lo levante con más gloria, con un nivel más grande de mi amor, de mi perdón, y el enemigo se vuelve loco. ¿Por qué? Porque no entiende la soberanía del Señor, porque no entiende este tipo de cosas. Y mira, yo pienso que a lo mejor, como para cerrar, yo pienso que, y le diría a la gente, no traten de entender la mente de Dios. Nunca, porque Dios es Dios.
Y Dios puede bendecir aquí, puede bendecir allá, ok, pero todos, y hablo como familia espiritual, y saben a lo que me refiero, todos estamos bajo su soberanía y bajo su gobierno, todos. Si hay alguien que me dice yo no, entonces que me diga cuándo se convirtió en Dios y tuvo el poder para saltar aquello que él ordenó. Entonces todos estábamos bajo su gobierno y bajo su soberanía. Entonces no tratemos de entender la mente de Dios. Él es soberano, Él es absoluto, Él es Dios y no está regido a los tiempos. Él está en el pasado, en el presente, en el futuro. Él es eterno, Él es eterno. Entonces, Él ya sabía que iba a pasar lo que pasó con nosotros como familia espiritual. Él ya sabía quiénes iban a levantarse por amor a la verdad, sí, quiénes iban a quedar también. Y bueno, tenemos que llegar a ser parte de esta rueda Tiferet, que es la rueda de la hermandad, ¿no? Para poder llegar de vuelta a casa. Amén, amén. Pues estuvo muy interesante, Ray. Gracias por habernos compartido acerca de eso. Estuvo muy buena esta conversación, he aprendido bastante. Pues sí, como dices, para ir cerrando, eso que dijiste muy importante, no meternos en la mente de Dios porque pues nunca lo vamos a comprender, sino simplemente escuchar la voz de Dios y hacerla, ¿no? Hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que compartamos acerca del nombre del Señor Jesucristo y de que pues nos hizo salvos. Eso es lo que quiere Dios para toda la tierra y para toda la humanidad. Y no nos queda más que cumplir con esa gran comisión que está escrita en su palabra y de predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Y eso pues nos va a ayudar a ser mucho mejores. Y pues nada, Ray, muchas gracias. Dios te bendiga. Unas palabras que quieras dar por último. Pues simplemente que creamos en el Señor. Estuvimos en Génesis, estuvimos en el huerto y estamos en Apocalipsis. Él nos escogió no porque fuéramos los mejores, ¿verdad? Lo cojo, lo débil y lo menospreciado del mundo escogió Él, pero Él se va a encargar de cumplir la obra en su vida, en nuestra vida. Aquel que la buena obra empezó, va a ser fiel en terminarla. Y así va a ser porque Dios es un Dios absoluto y porque Dios es un Dios soberano. Realmente nuestra vida ya está planeada, ya está escrita. Un ejemplo claro, yo lo puedo ver en ti y en tu esposa. Nosotros estuvimos de maestros en ese tiempo en la escuela bíblica y uno dice, bueno, ¿cómo se van haciendo las parejas? A lo mejor no se pensaba, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero Dios ya los tenía desde la eternidad pasada. Desde que eran piedras de fuego, dijeron, tú y tú se van a casar en el tiempo. Entonces, no nos saltamos, Él es absoluto. Y un claro ejemplo, así muy vago, yo pienso que a todos nos ha pasado, que hemos llegado a un lugar en el cual nunca hemos estado y decimos, yo ya estuve aquí. Fui de pastor a San Andrés Tuxtla, Veracruz, nunca había estado en los Tuxtlas, fue mi primer campo, y cuando entramos a la iglesia, de repente volteé a ver a mi esposa y dije, ya estuvimos aquí, y me dice, yo siento esa misma sensación. No conocíamos la iglesia y empezamos a caminar como si la conociéramos. Fuimos a una habitación, otra habitación, y aquí son los cuartos, y aquí es esto, y no la conocíamos, pero simplemente Dios nos dio un poquito de la eternidad, de aquello que Él nos mostró. ¿Por qué? Porque esta vida en realidad ya la vivimos. Simplemente estamos confirmando la otra vez. Y a todos nos ha pasado eso, Beto. A todos. Fíjate que ya estamos finalizando. Antes de empezar esta plática, estaba cambiándole el pañal a mi hija y no la habíamos bajado porque la casa de mis suegros es de 2 pisos y no la habíamos bajado hasta apenas hoy. Y cambiándole el pañal, dije, esto yo ya lo hice una vez. O sea, me vino así como el flashazo de que yo ya lo había vivido y dije, wow, es la confirmación de Dios que pues así tenía que estar. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces, Amén. a veces en el mundo le llaman déjà vu. ¿Sabes cómo le llamo yo? Un flachazo de la eternidad. Sí, amén. Ya con esto termino ahora sí.
Cuando fue Congreso, estaba yo adelante y de repente en un momento quedé pasmado, me quedé así como que ido, porque también dije, yo ya estuve aquí. Y el hermano Isaac empieza a decir, no brinque, no brinque, no brinque. Dije, yo ya estuve aquí, yo ya estuve aquí. Y caí postrado y dije, Señor, gracias por ese flachazo de la eternidad y venirme a confirmar que estoy en el camino, que nunca me voy a salir, pero venirme a confirmar que estoy. Entonces, nunca nos saldremos y vamos, y Él va a cumplir su propósito de una u otra manera porque Él es Dios. Amén. Pues bueno, Gracias, Beto. no, gracias a ti, Ray, gracias a ti. Espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es que si quieren saber más cosas, no que Ray y yo lo sepamos todo, pero si tienen algún tema que quisieran escuchar, pues aquí estamos, pueden escribirlo. Esperamos en Dios que podamos seguirnos conectando, Ray, Sí, con gusto. y que podamos compartir de ahora de esta manera la palabra del Señor y pues espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Me gustaría que nos ayudaran a compartir este video, a suscribirse al canal. No hemos sido tan frecuentes porque pues, los tiempos a veces no nos dan, pero vamos a tratarlo de hacer de la manera más constante y pues nos vemos en un siguiente capítulo.